Lista Mundial de la Persecución 2024. Los países más peligrosos del mundo para los cristianos. Un informe de Puertas Abiertas. Sirviendo a los cristianos perseguidos. Una realidad asfixiante, la lucha diaria de los cristianos perseguidos. Introducción. Durante las últimas 3 décadas, la Lista Mundial de la Persecución ha moldeado la labor de Puertas Abiertas, proporcionando una visión integral de la persecución que enfrentan los cristianos en todo el mundo y asegurando que aquellos que más lo necesitan reciban el apoyo adecuado. Desde sus modestos inicios en 1993, como un cuestionario interno, la LMP ha evolucionado hasta convertirse en una fuente de autoridad que impulsa una ayuda más eficiente. Esta herramienta crucial se abrió al mundo en 1997, catalizando la atención mediática y generando respuestas gubernamentales en defensa de la libertad religiosa. En el informe de la Lista Mundial de la Persecución de 2024 observamos una realidad desgarradora. Más de 365 millones de cristianos, 1 de cada 7 a nivel mundial, sufren una creciente persecución y discriminación. Desde el persistente peligro para los cristianos en Corea del Norte hasta la creciente violencia en el África subsahariana, pasando por la amenaza del extremismo hindú en India y la hostilidad gubernamental en Nicaragua. El informe destaca el creciente ataque que sufren los cristianos y la preocupante situación en Oriente Medio y Norte de África. Aunque observamos cambios legales positivos en algunos lugares, la urgencia de abogar por la protección de la libertad religiosa resuena en todo el informe. Este análisis detallado expone la cruda realidad que enfrentan los seguidores de Jesús en todo el mundo, resaltando la necesidad apremiante de intervenciones y esfuerzos continuos para mitigar la persecución y garantizar la libertad de culto para todos. La visión de Puertas Abiertas permanece inquebrantable. Ningún cristiano debe enfrentarse solo a la persecución. Agradecemos su lectura de este informe y anticipamos con gratitud cada acción que emprenda en apoyo a aquellos que sufren persecución. Los 10 primeros. 1. Corea del Norte. Corea del Norte conserva su primer puesto en la Lista Mundial de Persecución de 2024. La presión en cualquier ámbito de la vida de un creyente sigue en niveles máximos. La amplia difusión del arresto de una familia cristiana en abril de 2023 demuestra el elevadísimo coste de ser creyente en este país. 2. Somalia. Somalia continúa en el segundo puesto de este año. Ha visto un aumento considerable de violencia, además de presiones extremas para los creyentes en otros ámbitos. Los militantes islámicos se concentran cada vez más en identificar y eliminar a los líderes cristianos. Cualquier mínima sospecha de conversión del Islam al cristianismo puede poner en peligro de muerte a la persona. 3. Libia. Libia ha escalado puestos en la Lista Mundial de la Persecución de 2024 debido a la presión y violencia crecientes. Hubo un importante incidente en mayo de 2023 en el que fueron arrestados varios conversos de trasfondo musulmán y creyentes expatriados. La falta de un gobierno central que imponga el orden y la justicia en el país ha hecho que la situación sea aún más precaria para los cristianos. 4. Eritrea. En Eritrea la presión continúa siendo extrema para los creyentes y ha aumentado ligeramente respecto al año anterior. La persecución por parte del gobierno constituye el agente de mayor presión.
5. Yemen. A pesar de descender 2 posiciones en la lista mundial de persecución de 2024, la situación en Yemen apenas ha cambiado, con una presión extrema en todos los ámbitos de la vida. Los cristianos yemeníes se enfrentan a violaciones de la libertad religiosa a manos de sus familias y de las autoridades, tanto las autoridades oficiales como los rebeldes hutíes, que se alzan como autoridades locales en un tercio del país, así como de grupos islámicos radicales. 6. Nigeria. En Nigeria, los cristianos y sus comunidades siguen siendo atacados en muchas partes del país por grupos islámicos radicales y diversas bandas, y el nivel de violencia está en su punto máximo. En 2023 llegó al poder Bola Ahmed Tinubu, sustituyendo a Muhammadu Buhari, pero todavía no se sabe qué puede suponer para la libertad de religión o confesión en Nigeria. 7. Pakistán. De manera similar, la violencia contra los cristianos en Pakistán también se ha mantenido en el máximo nivel y la elevadísima presión contra cristianos es constante. La capacidad de las leyes contra la blasfemia para provocar violencia fue ejemplificada en la ciudad de Jarangwala en agosto de 2023, donde hasta 21 iglesias fueron quemadas o dañadas y cientos de cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares. A pesar de esta violencia, las leyes contra la blasfemia se han vuelto aún más estrictas. 8. Sudán. En Sudán, las comunidades cristianas, sobre todo los conversos de trasfondo musulmán, afrontan diversos niveles de persecución y este año ha visto un aumento considerable de violencia. El estallido de la guerra civil en abril de 2023 ha hecho más vulnerables a los cristianos. Los extremistas violentos se han aprovechado del caos para atacar a los cristianos, apoderándose de sus iglesias y propiedades. 9. Irán. En Irán la presión sigue siendo extrema en todos los ámbitos de la vida. A principios del periodo de informe de la LMP de 2024 se vislumbraba un atisbo de esperanza, ya que se produjeron algunos fallos judiciales favorables a cristianos, como la liberación o la reducción de sentencias, pero fueron seguidos de una ola masiva de arrestos en julio de 2023. Los conversos de trasfondo musulmán enfrentan grandes dificultades por parte del gobierno, la sociedad y sus propias familias. 10. Afganistán. Afganistán conserva su puesto dentro de los 10 países de mayor persecución a los cristianos. La presión extrema en todos los ámbitos de la vida permanece constante, aunque hay pocos informes de actos de violencia contra cristianos relacionados con la fe. Los talibanes parecen estar más interesados en arrestar e interrogar a quienes se sospecha que son cristianos para identificar sus redes de contacto en lugar de imponer castigos directos. Principales conclusiones. 1. Más de 365 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe, es decir, 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo. Corea del Norte se consolida en el número 1 como el país más peligroso del mundo para los cristianos, a pesar de haber mejorado las relaciones con los países vecinos. India se mantiene entre los primeros 11 países de la lista mundial de persecución justo antes de celebrar sus elecciones nacionales. 2. La violencia se intensifica en el África subsahariana y los cristianos sufren aún más presiones.
La desestabilización crea un ambiente favorable al fortalecimiento de los grupos yihadistas y al acoso hacia los cristianos. El África subsahariana sigue siendo el lugar más violento del mundo para los cristianos. La crisis de los refugiados afecta a los cristianos. A finales de 2022, 34,5 millones de personas vivían como desplazados forzosos, refugiados y desplazados internos en los países del África subsahariana, que tienen al menos un nivel alto de persecución en la lista mundial de persecución. De esos 34,5 millones, al menos unos 16,2 millones eran cristianos. La influencia extranjera está acorralando a los cristianos. La creciente intervención de China en África está fortaleciendo los regímenes autocráticos en todo el continente, lo que a menudo aumenta la presión sobre las comunidades cristianas. 3. Aumentan desproporcionadamente los ataques hacia las iglesias. Durante el periodo del informe de 2024, más de 14.000 iglesias fueron atacadas o cerradas. Este dato es 7 veces mayor al recogido durante el periodo del informe de 2023. Cierres de iglesias, el lento exprimir de la vida de las iglesias. China fue, con diferencia, el lugar con más cierres, contabilizando al menos 10.000. En Argelia se han ejercido una presión constante contra la iglesia protestante. Al menos 18 cristianos, tanto líderes eclesiásticos como miembros activos de las iglesias, han sido condenados a penas de prisión. Los ataques a iglesias hacen peligrosa la asistencia a los lugares de culto. 4. Los cristianos se sienten cada vez menos seguros en Oriente Medio y el norte de África. Siria e Irak siguen siendo los lugares muy peligrosos para los seguidores de Cristo. En la península arábiga, los cristianos extranjeros no disfrutan de una libertad total para practicar su fe y los conversos se ven obligados a hacerlo en la clandestinidad. Incluso los lugares con más libertades de Oriente Medio y el norte de África parecen estar perdiéndolas. Líbano ha entrado de forma alarmante entre los 78 primeros países más peligrosos del mundo. Del mismo modo, Israel ha vuelto a la lista de persecución con un aumento de 6 puntos. 4. Nicaragua se deteriora rápidamente a medida que Latinoamérica sigue sufriendo el impacto de las dictaduras y el crimen organizado. Nicaragua sube 20 puestos para situarse como el número 30 de los países más peligrosos del mundo para los cristianos, después de no haber aparecido en la lista hasta el año pasado. Cuba es el país más peligroso de América Latina para los cristianos y un reflejo de cómo el autoritarismo puede tener un impacto escalofriante en la Iglesia. Destellos de esperanza. Algunas reformas legales facilitan la vida de los cristianos en varios lugares del mundo. En un referéndum celebrado en junio de 2023, los votantes malineses aprobaron la adopción de una nueva constitución. Esta medida podría allanar el camino para una vuelta al gobierno civil y la celebración de nuevas elecciones en 2024. El gobierno militar se comprometió a trabajar por este retorno al poder civil después de que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental levantara una serie de sanciones comerciales y financieras en la nueva constitución de Malí. Hay un claro reconocimiento de las minorías no musulmanas, incluida la cristiana, del país. En medio de tantísimas presiones de la India sobre la vida cristiana, hay un poco de alivio. El partido del Congreso desbancó al nacionalista hindú BJP tras las elecciones de la primavera de 2023 en el estado de Karnataka. Tras llegar al poder, este nuevo equipo se derogó la ley anticonversión, junio de 2023. Sri Lanka subió su calificación en 3 puntos hasta llegar este año al número 58 de la lista mundial
Mundial de la Persecución. No obstante, los colaboradores de Puertas Abiertas siguen informando de que han conseguido educar a varios pastores para que defiendan sus derechos constitucionales, lo que ha evitado el cierre de iglesias en algunos casos. Laos ha experimentado uno de los mayores repuntes en la puntuación de la lista mundial de persecución de 2024. Aún así, un experto emitió este informe sobre el país asiático. En todos mis años de trabajo como investigador, nunca vi una conexión más clara de una iglesia en crecimiento con una oposición en crecimiento, lo que resulta en puntuaciones más altas. Encuentro reconfortante que los versículos bíblicos que predicen esta conexión sigan siendo ciertos. Principales hallazgos y tendencias. La violencia en África subsahariana. Hace mucho tiempo que la violencia contra los cristianos representa una característica clave de la persecución en África subsahariana. Dicha persecución ha aumentado de forma considerable durante el periodo de informe de la Lista Mundial de la Persecución 2024. De los 26 países subsaharianos con niveles de persecución altos o superiores, 15 presentaron niveles muy altos, específicamente en el ámbito de la violencia. Hace un año, el número de países clasificados con niveles muy altos de violencia eran 13, lo que indica una rápida propagación de la violencia extrema por toda la región. En 18 de estos países, 4.606 cristianos fueron asesinados por motivo de su fe en el periodo de Informe 2024. La creciente violencia ha provocado una crisis de desplazamiento, ya que cada vez más cristianos se ven obligados a huir de sus hogares. Según los datos del Centro de Control de Desplazamientos Internos de ACNUR, con sede en Suiza, para finales de 2022, 34,5 millones de personas vivían como desplazados forzosos, refugiados y desplazados internos en los países subsaharianos que ocupan puestos de niveles altos de persecución, como mínimo en la lista mundial de persecución. De estos 34,5 millones de personas, se calcula que 16,2 millones son cristianos. El aumento de ataques contra iglesias. Los 10 países que registraron el mayor número de ataques a iglesias en la lista mundial son China, India, Nigeria, Nicaragua, Etiopía, Ruanda, Sudán, Burkina Faso, Níger y Angola. El número conjunto de iglesias u otras propiedades públicas cristianas que fueron atacadas o clausuradas en los países mencionados suman un total chocante de 14.129, pero los investigadores creen que pueden haber miles de casos más que no se han informado. Con diferencia, el mayor número de iglesias clausuradas por orden gubernamental son las iglesias de casa de China. Al mismo tiempo, los ataques a iglesias en India son perpetrados por turbas agresivas, como ha pasado en el contexto de la violencia en el estado de Manipur. En Nigeria, Burkina Faso y Níger, las iglesias son atacadas por insurgentes, predominantemente islámicos, que asaltan o invaden las comunidades cristianas. Y aunque Argelia está en un puesto inferior en la lista, lo que está ocurriendo allí es igual de demoledor. Entre las 46 iglesias afiliadas a la Iglesia Protestante d'Algerie, la organización protestante matriz, más de 40 permanecieron cerradas en 2023. La libertad de los cristianos para congregarse y la función de la Iglesia como institución que puede servir tanto a cristianos como a la comunidad en general se ha convertido cada vez más en objetivos para sus perseguidores. El aumento de la violencia y las restricciones en el norte de África. La puntuación global de Argelia en la clasificación ha subido de forma pronunciada este año.
destacan las crecientes restricciones gubernamentales y el notable aumento de casos de violencia. La creciente presión ha obligado a muchos creyentes argelinos a reubicarse tanto dentro como fuera del país. Al mismo tiempo, en Marruecos, los creyentes de trasfondo musulmán siguen afrontando la discriminación y exclusión. No son reconocidos por el gobierno, son estrechamente vigilados por los servicios secretos y la mayoría de veces se enfrentan a hostilidad por parte de su familia extensa y la sociedad. Al igual que en Argelia, ha aumentado los incidentes violentos durante el periodo del informe de la Lista Mundial de la Persecución 2024. También en Túnez ha habido más ataques a iglesias que en el periodo de informe anterior, después de adjudicarse poderes de excepción en 2021. El presidente Kais Saied destituyó al primer ministro, disolvió el parlamento, echó a los jueces e inició investigaciones sobre sus oponentes políticos. En 2023, Saied provocó el rechazo internacional después de pronunciar un discurso lleno de tintes racistas que culpaba a los africanos subsaharianos de importar la delincuencia y la violencia a Túnez. La consiguiente ira popular se ensañaba sobre todo con los creyentes subsaharianos que residían en Túnez y muchos perdieron su empleo, mientras que otros huyeron del país. La opresión estatal en América Latina. Nicaragua sigue escalando puestos en la clasificación del periodo de informe de la Lista Mundial de la Persecución. Del puesto 50 pasa a ocupar el puesto 30, afectando todos los ámbitos de la vida de los cristianos. El deterioro progresivo del Estado de Derecho en este país es cada vez más patente en la concentración de poder estatal en manos del presidente Ortega y a través de su manipulación del régimen jurídico. De esta forma ha conseguido acallar a los actores de la sociedad civil que no se alineen con los intereses del partido gobernante. El acoso a la Iglesia es cada vez más directo. Los líderes son perseguidos y encarcelados y la vida eclesial se encuentra más restringida. Esta presión es una medida de represalia frente a la defensa por parte de los líderes cristianos de los más vulnerables y de su llamamiento público a respetar el Estado de Derecho. De forma similar, Cuba ha subido en el ranking del puesto 27 al 22, debido, por un lado, a los asaltos violentos a las sedes de las iglesias y a las propiedades privadas de cristianos, y por otro, a las medidas que ha tomado el régimen para acallar las voces disidentes. Los líderes de la iglesia y los activistas cristianos que han denunciado los abusos de derechos humanos o defendido las protestas se han convertido en el blanco del régimen. La violencia en Laos. En Laos fueron asesinados 4 cristianos en el periodo de informe. Hacía años que no se registraban este tipo de asesinatos. Estos, junto con un aumento de ataques a iglesias, casas y comercios de cristianos, son el motivo por el que escala 10 puestos, del 31 al 21, en el ranking de la Lista Mundial de Persecución. Los creyentes que participan activamente en la evangelización se enfrentan a una oposición comunitaria que pone en peligro su vida. Estos cambios radicales afectan a la Iglesia en general. Por ejemplo, los líderes cristianos ya no se atreven a viajar solos para acudir a compromisos ministeriales. Sancte Michael defende-nos in prelio contra nequitia et insidias. Violencia sexual o matrimonio forzado con no cristianos. En 2024, 3.231 personas. Violencia física y psicológica, incluidas amenazas de muerte. En 2024, 42.840.
49. Nigeria también lidera otros tipos de violencia. Se estiman 1.000 casos de violencia sexual y más de 10.000 casos de violencia física y psicológica. Las cifras reales podrían ser mucho mayores, pero la falta de casos registrados hace imposible saber el número exacto. Cristianos secuestrados o desaparecidos. En 2024, 3.906. Ataques a iglesias y otras propiedades públicas cristianas, 14.766. Cristianos obligados a huir de su hogar o país, 295.120. Ataques a hogares y empresas cristianas, 27.171. Crece la violencia en África Occidental. Los países de África Occidental afrontan una serie de graves problemas de seguridad. Desde el extremismo islámico a la delincuencia generalizada. Frente a este grado de violencia, las instituciones estatales resultan ineficaces y corren el riesgo de derrumbarse y no ser capaces de proporcionar ni la seguridad más básica. Cada vez más personas huyen de sus hogares en respuesta a los ataques impunes. Esta situación ha generado una crisis de desplazamiento y muchos de los huidos se convierten en desplazados internos o refugiados. Muy a menudo son los cristianos los que soportan los costes del colapso y la fragilidad de la región. Muchos de los desplazados son creyentes y afrontan niveles de discriminación y vulnerabilidad adicionales una vez han huido de sus hogares, sea en un campamento de refugiados oficial de los desplazados internos o en cualquier otro tipo de campamento de refugiados. La inestabilidad va acompañada de un aumento del islamismo radical generalizado, lo que se traduce en mayor presión para las comunidades cristianas, que ya de por sí son más vulnerables ante la violencia. Nigeria, el país más poblado de toda África Occidental, ocupa el puesto número 6 en el ranking de la Lista Mundial de la Persecución 2024. Hace tiempo que es el lugar donde los cristianos corren mayor riesgo de ser asesinados y secuestrados por motivos de su fe. Igual que en años anteriores, Nigeria registró 9 de cada 10 asesinatos motivados por la fe. Es probable que el número real de asesinatos sea más elevado, ya que es difícil conseguir datos fiables sobre el impacto de la violencia en situaciones de conflicto. Actualmente Nigeria afronta diversas amenazas de seguridad, entre ellas están los extremistas islámicos del norte y la propagación de la violencia hacia el sur. Aunque sigue activo, miles de militantes de Boko Haram han depuesto las armas. El grupo está actualmente casi completamente eclipsado por Iswam, provincia del Estado Islámico en África Occidental, que es una amenaza constante para la zona noreste y otras regiones de Nigeria. Lea Sharibu sigue actualmente en cautiverio tras haber sido secuestrada por Iswap en febrero de 2018. Otro agente de la inseguridad proviene de la violencia que predomina en Nigeria Central, que se ha convertido en una de las crisis de seguridad más agudas de todo el país. Un grupo armado descentralizado con vínculos al pueblo nómada pastoril Fulani, autodenominado milicia étnica Fulani, ataca predominantemente las aldeas cristianas, secuestrando, violando y matando a la gente. Derriban las edificaciones y asolan las cosechas y se apropian los campos de cultivo. Otras escisiones de bandas fulaníes perpetran ataques similares por todo el país, en mayor o menor medida. La violencia de Nigeria Central tiene causas de fondo complejas, pero existen también profundas divisiones étnicas y religiosas. Ver el caso práctico. Uno de los costes más severos de la violencia es la desnutrición y la amenaza de la hambruna debido al colapso de la agricultura. En 2023 ha visto un aumento estimado del 47%, de 17 a 25 millones de personas que pasan hambre.
Las presiones que afectan a Nigeria se extienden por toda la región. En Burkina Faso, en el puesto número 20 de la lista mundial de la persecución, los niveles de inseguridad son especialmente elevados en el norte y noreste del país, donde están activos los grupos extremistas. Se han registrado ataques a iglesias, asesinatos y secuestros de cristianos, así como numerosos desplazamientos. Se calcula que alrededor del 50% del territorio ya no está bajo control estatal. Además, aunque son escasos los conflictos étnicos, el gobierno alimenta las tensiones al redefinir el conflicto provocado por el extremismo islámico como un conflicto arraigado en luchas étnicas. En Mali la situación de seguridad ya era precaria, pero cuando se marcharon las tropas francesas en noviembre de 2022 y se clausuró la misión de la ONU en 2023, el vacío dejó más espacio para la agresión yihadista. Sin embargo, cabe destacar que en junio de 2023 los votantes malíes aprobaron un referendo para la adopción de una nueva constitución que podría abrir el camino a una vuelta al régimen civil legítimo con elecciones en 2024. El régimen militar ha prometido promover la vuelta a un régimen civil después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental levantara una serie de sanciones comerciales y económicas. La nueva constitución reconoce claramente a las minorías religiosas del país. La inestabilidad de África Occidental se refleja en una serie de golpes de Estado. Desde 2020 ha habido 6 golpes con éxito y 2 fallidos. Los golpes de Estado que han tenido lugar en el periodo de informe de la lista mundial de la persecución de 2024 tuvieron lugar en Níger, 26 de julio de 2023 y Gabón, 30 de agosto de 2023. Entre los factores desencadenantes destacan el descontento doméstico generalizado, la insurgencia islamista, la retirada de las tropas militares francesas de África Occidental y la contratación de compañías militares por poderes como el grupo Wagner. Un régimen militar a menudo hace difícil que se impongan y prosperen por igual los derechos, y una semblanza de estabilidad puede conseguirse a costa de la supresión de libertades civiles y la exacerbación de la discriminación ya existente. Este tipo de régimen autoritario también puede agravar las tensiones religiosas y crear un caldo de cultivo para la implantación de ideologías radicales. La historia del pastor Zacarías. En mayo de 2023, unos supuestos militares fulaníes atacaron a 2 comunidades de la zona del gobierno local de Mangu, en el estado Plateau de Nigeria Central. En la tarde del 15 de mayo, unos militares fulaníes asaltaron la aldea del pastor Zacarías. Cuando me enteré de lo que estaba pasando, intenté llamar por teléfono a varias personas, pero las líneas no funcionaban. Zacarías huyó y cuando pudo volver a la mañana siguiente se encontró con que la gente estaba rescatando lo que pudiera de su casa en preparación para huir. Zacarías no estaba preparado para asumir la devastación que encontró. Me encontré con los heridos y vi los restos de las víctimas mortales en la carretera. Solo veía casas incendiadas por todas partes, incluyendo la mía, que estaba completamente incinerada con todo lo de dentro. Rebusqué, intentando encontrar a mi esposa e hijos, pero no les encontré, así que me metí y busqué en las habitaciones, y cuando salí encontré sus restos en la cocina exterior. Estaba destrozado. Así lo recuerda Zacarías. Hay quien sigue clasificando estos ataques como enfrentamientos étnicos, pero la evidencia demuestra que la violencia afecta a los agricultores cristianos de una forma durísima y desproporcionada. En palabras del pastor Zacarías, mi opinión sobre el por qué fuimos atacados es primeramente porque querían que nos convirtiéramos al Islam. En segundo lugar, querían deshacerse de nosotros para que pudieran ocupar la tierra para sus cultivos y sus vacas. Violencia y control en el este de África.
La actividad yihadista en el este de África no parece detenerse. En Somalia, número 2 en la lista mundial de la persecución 2024, los atentados suicidas de Al-Shabaab han aumentado exponencialmente a pesar de los esfuerzos conjuntos de las fuerzas de seguridad somalíes y de los colaboradores internacionales para atacar sus baluartes. Su objetivo es el de paralizar la seguridad dentro del país y erradicar el cristianismo de Somalia. En este contexto es casi imposible congregarse para los cristianos en el país. Además de la amenaza yihadista, los cristianos se enfrentan a la opresión por parte del gobierno, como ocurre en otros lugares. La amenaza de un colapso engendra el control de los gobiernos, que se vuelven cada vez más autoritarios a fin de permanecer en el poder. Sudán está actualmente en la posición 8 de la lista mundial de persecución. La guerra del país entre el ejército y el grupo paramilitar de las fuerzas de apoyo rápido sigue estando totalmente encendida, sin un final en el horizonte. En Sudán, los cristianos han enfrentado una fuerte persecución desde siempre y, si bien hubo signos de esperanzas por un tiempo, el golpe de Estado y la subsiguiente guerra civil han puesto a la Iglesia en una situación de peligro. Desde que empezó la guerra civil del 2023, han sido asesinadas más de 12.000 personas, alrededor de 5,3 millones de personas se han desplazado internamente y alrededor de 1,3 millones de personas cruzaron hacia países vecinos. Se han presentado informes sobre crímenes contra la humanidad, como por ejemplo francotiradores tomando a los civiles como objetivos en el oeste de Darfur. Esta tensión es continua, al igual que la preocupación creciente de que los cristianos estén en el punto de mira o estén sufriendo como consecuencia de la violencia generalizada. Las iglesias también pueden llegar a verse envueltas en los conflictos internos, como es el caso de Etiopía, donde el índice de ataques a iglesias cristianas y propiedades públicas pertenecientes a cristianos aumentó considerablemente. Aun permaneciendo neutrales, las iglesias pueden simplemente verse afectadas por la violencia del conflicto, como se reporta en la reciente guerra de Tigray. Debido a los conflictos generalizados, muchas personas en África del Este huyeron de la región. En octubre del 2023 hubo 49.713 refugiados y solicitantes de asilo en Libia, según lo registra la ACNUR. De estos, algo más del 50% procedían de Sudán y el 16,7% de Eritrea. Sabemos que los cristianos se incluyen en estos porcentajes. Mientras la inestabilidad persiste, se estipula que estas cifras puedan seguir creciendo aún más. Un informe de 2016 de Amnistía Internacional evidencia algunos casos de discriminación a causa de la religión que se dieron dentro de centros de internamiento de extranjeros. Una persona de 26 años procedente de Eritrea, detenida en un centro de internamiento en Al-Zawiya, Libia, afirma: odian a los cristianos. Si eres cristiano, lo único que te puedo decir es que Dios te ayude si lo descubren. Si ven una cruz o algún tatuaje religioso, te golpean mucho más. Pedimos al Espíritu Santo su consuelo. Una realidad asfixiante, la lucha diaria de los cristianos perseguidos. Nicaragua, panorama dictatorial. No tengo libertad para hablar del Evangelio con sinceridad. Vivimos bajo vigilancia, incluso en nuestras casas. Dice el pastor Horacio: el gobierno restringe a las iglesias porque las considera agentes desestabilizadores, ya que denuncian la injusticia y las violaciones de los derechos humanos. Colombia: corrupción y crimen organizado. Mateo, hermano gemelo de Tiago, fue asesinado en las imponentes montañas de Colombia. Aquí los grupos de cristianos sufren discriminación social, violencia física, amenazas, desplazamientos forzados, atentados e incluso la muerte. Nigeria: hostilidad etnio-religiosa.
La vida del pastor Zacarías cambió irreversiblemente al encontrar a su esposa y a sus hijos sin vida, después de que las comunidades cristianas de Mangu sufrieran brutales ataques que dejaron cientos de vecinos muertos y decenas de miles de desplazados. Los perpetradores hablaban fulani, gritaban gritos de guerra islámicos y pertenecían a las comunidades de pastores que migran estacionalmente por esa zona. China, opresión comunista y postcomunista. Ming fue detenido por contrabando de Biblias, pero eso no lo detuvo. Sigue arriesgando su vida entregando Biblias a tantas personas como pueda y se reúne en grupos cristianos clandestinamente. Afganistán, opresión islámica. Cuando Adel fue asesinado, tenía 33 años y llevaba 2 años siendo cristiano, creciendo en su fe con gran fervor. Adel poseía un don extraordinario para compartir su fe con los demás. Allá donde iba, conseguía invitar a numerosas personas a unirse al camino de Jesús. India, opresión islámica. Un extremista se hizo pasar por una persona que quería oración un domingo en la iglesia de Rishi. El extremista grabó en secreto la oración, lo que provocó un violento asalto de cientos de extremistas a la iglesia. Rishi recibió una brutal paliza y quedó inconsciente durante el ataque. Tras un tiempo en la UCI, sobrevivió milagrosamente. República Centroafricana, opresión islámica. La congregación del pastor Samuel ahora se reúne bajo la lluvia. En marzo de 2023, los habitantes de este minúsculo pueblo del sur de la República Centroafricana se despertaron con el ataque de un grupo militante musulmán. Robaron dinero de la iglesia, quemaron la iglesia y algunas tiendas del pueblo. Motores de la persecución. La persecución y la discriminación suelen estar alimentadas por una serie de factores que denominamos motores de la persecución. Estas son historias verídicas de cristianos reales que experimentan una lucha opresiva por causa de su fe. La persecución puede venir causada por múltiples factores: corrupción y crimen organizado, hostilidad etno-religiosa, nacionalismo religioso, opresión comunista y postcomunista, opresión islámica, opresión tribal, intolerancia secular, proteccionismo denominacional y paranoia dictatorial. El precio del colapso. Los cristianos en estados fallidos y frágiles. La persecución es un riesgo más frecuente en estados frágiles o fallidos. El índice de estados frágiles de Found for Peace, por ejemplo, evidencia aquellas presiones que pueden debilitar a un estado o incluso llevarlo al fracaso. De los 30 países que el índice de 2023 indica como pertenecientes a las categorías de alerta máxima, 18 también aparecen entre los primeros 50 países de la lista mundial de la persecución. Cuando falla el Estado de Derecho, los cristianos a menudo pagan el precio del colapso, convirtiéndose fácilmente en el punto de mira de la violencia. Yemen. La guerra en Yemen es compleja y de múltiples facetas. Empezó cuando un grupo insurgente, los hutíes, se rebeló contra el gobierno de Yemen en el 2014. La guerra empeoró e Irán empezó a respaldar a los hutíes, mientras que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos armaron y apoyaron al gobierno. El conflicto restante ha creado caos en Yemen. El conflicto resultante ha creado caos en Yemen, dividiendo el país en diversas zonas de control operadas por las partes en conflicto. Los grupos yihadistas se han aprovechado de esta inestabilidad, como Al-Qaeda, que actualmente controla algunas partes de Yemen. Esta realidad ha conllevado más peligro para los cristianos, especialmente para aquellos que viven en las zonas de control de estos grupos. Al mismo tiempo, la guerra ha producido una crisis humanitaria para los ciudadanos yemeníes. Los bienes básicos como la comida, los medicamentos son cada vez más inasequibles y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que más de la mitad de la población del país sufre inseguridad alimentaria. Los cristianos con trasfondo musulmán que buscan
suministros de emergencia están expuestos a la discriminación y al maltrato si se descubriese su fe. Se considera que la guerra está adentrándose en una nueva fase en la que Arabia Saudí e Irán han normalizado sus relaciones diplomáticas y ya hay señales de que Arabia Saudí pueda retirarse de Yemen. Aún así, esto podría traducirse en una mayor inestabilidad, ya que la disociación de los colaboradores regionales podría crear un vacío de poder que significaría una brecha que los grupos yihadistas podrían aprovechar para ejercer más control. Libia. El cristianismo en Libia parece ser insostenible. Las autoridades indican que Libia es una nación totalmente islámica, donde la ley islámica gobierna la nación y la manera de resolver los problemas. Esto significa que, a los ojos de la sociedad, en Libia no hay lugar para los cristianos, y eso es lo que las autoridades quieren que la población crea. Sin embargo, la realidad es más complicada, debido a que la mayoría de los creyentes en Libia esconden su fe, a veces durante años. El número exacto de cristianos en el país se desconoce. El mayor riesgo para los cristianos es que expresen su fe públicamente, especialmente si tienen un trasfondo musulmán. Si eso ocurriese, podrían ser atacados por sus propias familias y enfrentarse a las amenazas de muerte por parte de los militares islámicos y de las autoridades libias. De los 7 millones que constituyen la población libia, Puertas Abiertas estima que alrededor de 35.000 personas son cristianas. La mayoría de estos cristianos son inmigrantes de otros países como Egipto o África subsahariana, y algunos de ellos son libios que se convirtieron del Islam. Pero, indiferentemente de la procedencia, todos los cristianos en el país se enfrentan a la presión por parte de sus familias, del Estado y de la sociedad. El perpetrador puede haber cambiado, pero los cristianos siempre han sido perseguidos en Libia. Muammar Gaddafi, el antiguo líder dictatorial que gobernó en Libia de 1969 a 2011, persiguió a los cristianos. Cuando Gaddafi fue derrocado y su gobierno destituido, fue sustituido por otros que también persiguieron a los cristianos. Estas milicias y grupos extremistas islámicos persiguen a cualquiera que no siga su interpretación del Islam. Los cristianos son uno de esos grupos. La historia de Saleh. Saleh ya está acostumbrado al riesgo de muerte a causa de su fe, debido a su ministerio cristiano. Las autoridades ofrecieron una recompensa a aquel que lo entregue. Ser perseguido no era una novedad para Saleh. Las autoridades tienen mi foto y mi nombre, explica. Saleh no siempre ha estado en la lista de los más buscados de Yemen. No nació en un hogar cristiano. El interés de Saleh por la fe cristiana empezó cuando estudiaba en una ciudad lejos de su pueblo natal. Temía la reacción de su familia ante su curiosidad recién descubierta, pero cuando reunió el valor para hablar sobre su interés por la fe cristiana, descubrió que su padre ya era un seguidor de Cristo. Su padre le había estado escondiendo su fe al hijo, lo que es común en la región. Los padres pueden correr peligros si sus hijos divulgan cualquier fe que no sea el Islam. Ese mismo año, Saleh se convirtió al cristianismo y el líder en una iglesia. Finalmente, Saleh tuvo que huir de Yemen a causa de la guerra civil. Sin embargo, Yemen ha permanecido en el corazón de Saleh. Amaba su tierra natal, que ahora era conocida en todo el mundo como un lugar de profunda tristeza y desesperanza. Saleh decidió empezar una red de iglesias en casa, en Yemen. Alrededor del 70% de los creyentes en Yemen no se reúnen con regularidad o simplemente no pueden, debido a razones de seguridad o porque no conocen a otros cristianos. Saleh empezó a viajar a Yemen, sin embargo, pronto se vio obligado a esconderse y recibía amenazas de muerte por mensajes. Los extremistas simplifican nuestro ministerio, afirma, porque por su misma causa las personas rechazan y están horrorizadas por aquello que hacen en nombre de la religión.
Saleh añade que la Iglesia en Yemen se está enfrentando a condiciones muy duras, pero no por ello deja de crecer. Actualmente Saleh sirve alrededor de a 70 familias en Yemen. Con la ayuda de sus colaboradores de Puertas Abiertas, puede proveer espacios para que los cristianos se reúnan. Proporciona ayuda médica y transporte, cajas de comida. También ayuda en la formación de líderes y colabora para desarrollar otros programas de formación importantes. La Iglesia en Yemen se está enfrentando a condiciones muy duras, pero no por ello deja de crecer. Puedes leer su historia y ver el vídeo en www.puertasabiertas.org. Oscuridad. El nombre de Saleh ha sido cambiado por motivos de seguridad. Las consecuencias del colapso, 10 años desde el Estado Islámico. En junio de 2014, el denominado Estado Islámico ocupó la ciudad de Mosul, arrebatándosela a las autoridades iraquíes. Enseguida aparecieron fotos de casas pintadas con la letra árabe Nun, que las identificaba como propiedades cristianas, a las que seguramente seguirían nuevos ataques. Más tarde, el 6 de agosto del 2014, los extremistas islámicos ocuparon Karakosh, la ciudad cristiana más grande de Irak. Algunos de los desplazados por el Estado Islámico aún siguen sintiéndose incapaces de regresar. A medida que nos acercamos al 10º aniversario de estos terribles eventos, los cristianos en Irak y Siria siguen viviendo con las consecuencias de la persecución por grupos como el Estado Islámico y se enfrentan a nuevas amenazas. En Irak se refuta incluso la más mínima influencia política en manos de cristianos, especialmente por parte de un grupo denominado Movimiento Babilonia. Se trata de un grupo originalmente paramilitar que se formó en 2014 para luchar en contra de la invasión del norte de Irak, perpetuada por el Estado Islámico, pero desde entonces se ha convertido en una operación política que ocupa los 5 escaños reservados para los cristianos en el Parlamento iraquí de 329 escaños en total. El movimiento Babilonia se presenta como una fuerza local cristiana, pero en realidad está conformado por musulmanes que proceden de la comunidad chiita. Mientras tanto, Turquía ha continuado sus incursiones en el norte de Irak, donde vive la mayoría de cristianos del país, para luchar en contra del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. La lucha impidió que los cristianos que habían huido de la violencia regresasen a sus pueblos. Los cristianos de Kurdistán iraquí se enfrentan también a otros tipos de presión. Por ejemplo, en marzo de 2023, un líder cristiano de Dohuk se enfrentó a un proceso judicial por unos comentarios críticos referentes al Islam publicados en Internet. Él y su familia fueron exiliados del país. En 2014, el nuevo gobierno iraquí, que se constituyó para combatir el auge del denominado Estado Islámico, prometió tomar medidas para establecer un Irak más inclusivo. Después de 10 años, la comunidad cristiana sigue sufriendo las secuelas del impacto del Estado Islámico y también se enfrenta a nuevas amenazas para su seguridad. En Siria, una década de guerra civil dispersó y disminuyó la presencia de los cristianos en el país. El devastador terremoto de febrero del 2023 hizo que la precaria situación empeorase. Los cristianos que huían de la violencia o que trataban de vivir en la economía colapsada del país eran objetivos especialmente vulnerables ante la violencia y ante la presión islámica que los invitaba a retirarse de la vida pública. Actualmente, los investigadores de Puertas Abiertas definen la situación de persecución en Siria como extrema. Como consecuencia del terremoto, 9 de cada 10 personas que ya habían huido de la violencia de la guerra para vivir en campos de desplazados fueron desplazados nuevamente. El terremoto no solo destruyó más casas, escuelas y espacios de juego para niños, también aminoraron cualquier sentido de seguridad para muchos de los niños y familias más vulnerables, según el director ejecutivo de UNICEF. Los niños cristianos ya habían sido especialmente vulnerables a este tipo de impacto, dado que muchos colegios cristianos habían sido cerrados o dañados por la guerra y los niños tuvieron que asistir a escuelas islámicas
islámicas dirigidas por el Estado. Para empeorar la situación, algunos miembros del grupo del Estado Islámico y otros lanzaron ataques en el área solo algunas semanas después del terremoto, dejando así a los cristianos atrapados en el conflicto una vez más. Colapso en Manipur, India. Para los cristianos perseguidos, el precio del colapso no se limita a los estados fallidos, incluso en aquellos estados aparentemente estables que sin embargo toleran violaciones a la libertad de religión o de creencias. La inestabilidad y fragilidad local pueden conllevar consecuencias catastróficas para los cristianos y para otras minorías religiosas. Un ejemplo clave y reciente es la situación actual de Manipur, India. Según el censo de 2011, los Meitei son la comunidad más grande de Manipur, 53%, mientras que tribus como los Kuki-Zomis representan alrededor del 40% de la población del estado. Los Meitei son predominantemente hindús, mientras que los grupos tribales son predominantemente cristianos. Recientemente, los Meitei han estado solicitando el estatus oficial de tribu, a lo que se han opuesto los Kuki, mayoritariamente cristianos. Los Kuki defendían que si se les otorgase el estatus de tribu a los Meitei, los alentarían a adentrarse en las áreas Kuki. La violencia estalló el 3 de mayo de 2023. Justo antes, la organización Kuki, All Tribal Students Union of Manipur, protestó públicamente en contra de la decisión del Tribunal Superior de Manipur de considerar la concesión del estatus de tribu registrada a la comunidad Meitei. Se produjeron enfrentamientos agresivos entre las comunidades Meitei y Kuki. Según los colaboradores de Puertas Abiertas, las turbas amotinadas han matado a más de 148 cristianos y han herido a muchos centenares más. Además, alrededor de 400 iglesias han sido atacadas, así como más de 5.000 propiedades privadas o públicas pertenecientes a cristianos. Sin embargo, los ataques no se limitaban a un único grupo tribal. Más de 400 iglesias atacadas fueron aquellas de los mismos Meitei cristianos. Según las fuentes de Puertas Abiertas, los líderes de las iglesias Meitei y sus familias también fueron atacados por las turbas de los Meiteis hindús. En muchas ocasiones, los pastores cristianos Kuki acogieron y protegieron a los Meitei cristianos. Se han desplazado forzosamente a 70.000 cristianos de la tribu Kuki, cristianos Meitei aproximadamente. Están viviendo en condiciones precarias y temen regresar a casa. Si bien muchos consideran que esta violencia deriva de un conflicto puramente étnico, el trasfondo de la intolerancia religiosa es patente. Las que padecen especialmente en Manipur son las mujeres. El 19 de julio se viralizó un vídeo de 2 mujeres Kuki siendo agredidas. Aunque el incidente ocurrió el 4 de mayo, el vídeo no salió a la luz hasta que se restauró totalmente el libre uso de Internet tras su prohibición. Una turba de una tribu distinta arrastró a las mujeres desde un furgón policial para luego ser desnudadas, paseadas y agredidas sexualmente. El hermano y padre de la mujer más joven fueron asesinados cuando intentaron proteger a las mujeres. Una declaración de la ONU destacó el horror de las imágenes de violencia de género dirigida a miles de mujeres y niñas de todas las edades. Más allá de Manipur, Manipur no es la única parte de la India donde los cristianos se enfrentan a la persecución. La India ocupa la posición 11 en la lista mundial de persecución de 2024 y se han reportado actos de violencia masiva hacia los cristianos y musulmanes a lo largo de todo el país. Los reportes incluyen agresiones físicas y tortura. Además, los extremistas se están sirviendo de la desinformación sobre el conflicto de Manipur para convencer a los hindúes de que los cristianos podrían agredirles y matarlos. Esto se ha traducido en más resentimiento religioso y ha llevado a la tensión étnica. En 2021, Puertas Abiertas publicó un informe en colaboración con investigaciones de la London School of Economics titulado Mentiras destructivas, señalando las consecuencias perjudiciales de tal desinformación. China y el control.
Persecución digital. China ocupa el número 19 en la lista mundial de persecución 2024 de Puertas Abiertas. La presión sobre los cristianos en el país ha aumentado debido a las nuevas normativas que limitan a las iglesias en su culto u otras actividades. Desde septiembre de 2023, todas las organizaciones religiosas aprobadas por el Estado han tenido que seguir estas normativas más estrictas que fomentan el apoyo al Partido Comunista Chino y la sinización de las religiones de China. Esto incluye la insistencia en que los sermones reflejen los valores socialistas. También se han cerrado iglesias y se les ha ordenado que retiren cruces y coloquen emblemas y lemas comunistas. La nueva normativa se aplica a las organizaciones religiosas aprobadas por el Estado, como el Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías, ya que los grupos religiosos no registrados siguen siendo ilegales. Aunque estas iglesias en casa no registradas empezaron siendo pequeños grupos que se reunían en sus casas para celebrar el culto, muchas crecieron enormemente, celebrando sus reuniones en lugares públicos como instalaciones hoteleras o plantas de oficinas alquiladas. Estas iglesias con frecuencia contaban con cientos e incluso miles de cristianos cada semana, pero esa libertad se ha acabado debido en parte a que las autoridades se han aprovechado de las medidas aplicadas durante la pandemia COVID-19. Mientras tanto, el uso de las nuevas tecnologías para imponer la conformidad en China es cada vez más visible. Puertas Abiertas destacó el crecimiento de la vigilancia y la censura a través de la tecnología emergente en su informe de 2022 sobre persecución digital. Según una investigación reciente, un número cada vez mayor de solicitudes de patentes en China se refieren a tecnología que ayuda a identificar comportamientos desviados o anormales para las autoridades chinas. Esto incluiría la participación en grupos cristianos ilegales. Es probable que, en respuesta a esta demanda en las autoridades, las empresas desarrollen herramientas asistidas por inteligencia artificial para identificar este tipo de comportamientos. China y Corea del Norte. Cabe mencionar que China mantiene estrechas y cada vez más cercanas relaciones con el régimen norcoreano. Corea del Norte se mantiene en el puesto número 1 en la lista mundial de la persecución 2024 y por tanto representa el lugar más peligroso para los cristianos. El año pasado, una nueva política china consistió en redoblar los esfuerzos para impedir que los desertores norcoreanos escapen a Corea del Sur. Esto es especialmente preocupante, dados los informes que indican que las mujeres norcoreanas en China son muy vulnerables a los abusos sexuales, la trata de seres humanos y la esclavitud moderna. Los gobiernos han pedido a China que garantice el paso seguro de los desertores norcoreanos a Corea del Sur. En noviembre de 2023, un grupo de desertores norcoreanos apeló a la ONU contra la política china de repatriación generalizada. Control gubernamental a los cristianos en Argelia. Los cristianos en Argelia se enfrentan a una amenaza existencial debido a las violaciones de sus derechos de reunión por parte del gobierno autoritario. Más de 40 iglesias afiliadas con la Iglesia Protestante de Argelia no han abierto en 2023. Varias iglesias independientes también han dejado de reunirse. Esta situación se ha provocado debido a que el gobierno argelino intensificó su campaña que consistía en emplear una ley del 2006 para aumentar la presión sobre la Iglesia Protestante. El decreto 06/03 del 2006 regula las religiones no protestantes en Argelia y requiere que todos los locales destinados a cultos para religiones fuera de la musulmana sean autorizados por la Comisión Nacional de Culto No Musulmán. Sin embargo, las solicitudes de permiso para usar estos locales como iglesias o para formar nuevas iglesias nunca han sido aceptadas por la Comisión.
Desde que se aprobó el decreto 2006, no se ha autorizado a ninguna iglesia afiliada a la EPA el uso de sus locales como lugares de culto. La EPA también ha estado sometida a una gran presión legal y gubernamental tras la entrada en vigor de la nueva legislación en 2012, que exigía la reinscripción actualizada de las asociaciones religiosas existentes. La EPA fue reconocida oficialmente como asociación religiosa en 1974. Sin embargo, las disposiciones introducidas en la ley del 2012 requerían que las asociaciones nacionales tuviesen por lo menos 25 miembros fundadores y que procediesen de al menos 12 provincias distintas. Mientras la asociación solicitaba la reinscripción, las autoridades argelinas utilizaron su condición de organización no registrada como pretexto para cerrar más iglesias de la EPA. Las autoridades argelinas también han estado interrogando a los líderes de las iglesias para luego acusarlos de celebrar cultos sin autorización u ofensas similares. Durante estos interrogatorios, algunos líderes de iglesias recibieron órdenes verbales de cerrar sus iglesias, en lugar de órdenes de cierre oficiales que podrían impugnarse en los tribunales. Al menos 18 cristianos, incluyendo el vicepresidente de la EPA, el pastor Joseph Ourahmane, entre otros líderes y miembros de iglesias, han recibido sentencias de prisión suspendidas actualmente. Como resultado de esta medida gubernamental, la presión ha crecido tanto que las pocas iglesias restantes también han considerado parar todas las actividades visibles en 2024. Control autoritario en Nicaragua. Aunque ocupaba el número 50 en la lista mundial de persecución en 2023, la persecución de los cristianos en el país ha aumentado significativamente y este año se sitúa en el número 30. Este acelerado aumento de la persecución es uno de los más rápidos registrados entre todos los países de la lista mundial de persecución, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación. El ascenso de Nicaragua en esta lista se atribuye a la creciente hostilidad del régimen de Ortega Murillo hacia la Iglesia. Esta actitud encaja con el aumento del control autoritario del régimen desde su elección en 2006 y especialmente tras la represión del movimiento prodemocrático en 2018. Como ocurre en otros lugares del mundo, los cristianos suelen pagar un precio desproporcionado bajo el control autoritario. En el periodo de informe del 2024, los cristianos se han enfrentado cada vez más a restricciones legales explícitas a su libertad religiosa. Líderes cristianos han sido detenidos junto a otros críticos del gobierno. Algunos sacerdotes y obispos católicos han sido acusados de espionaje y a otros se les ha denegado la ciudadanía y se les ha obligado a exiliarse. También se ha cancelado el registro de instituciones cristianas, como universidades, y se han confiscado medios de comunicación cristianos u otras propiedades. Además, se han prohibido algunas celebraciones cristianas en espacios públicos. A finales del 2022, el gobierno nicaragüense formuló varias acusaciones contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que es un firme defensor de las libertades civiles en Nicaragua. El obispo fue despojado de su ciudadanía y tras rechazar el exilio fue condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión. El magistrado que leyó la sentencia en la televisión nacional dijo que el obispo era considerado traidor a la patria y culpable en calidad de coautor de los delitos de atentado contra la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones, desobediencia agravada o desacato a la autoridad, todos ellos cometidos en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
Tras la condena y detención del obispo Álvarez, el gobierno nicaragüense fue denunciado por la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y este último impulsó restricciones de visado a los funcionarios cómplices en Nicaragua. Además, en septiembre del 23, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua emitió una declaración en la que identificaba las violaciones de derechos humanos en el país como crímenes de lesa humanidad. Persecución específica por razón de sexo. Las investigaciones de Puertas Abiertas revelan que la persecución afecta a hombres y mujeres de formas distintas en todo el mundo. En 2023, Puertas Abiertas publicó su 6º informe de investigación sobre la persecución específica por razón de sexo, titulado Entramado de fuerzas. El informe describe cómo múltiples áreas de persecución o puntos de presión pueden cambiarse para constreñir las vidas de hombres y mujeres cristianos en contextos de persecución. La violencia sexual es una forma común de persecución, con casos de acoso y agresión sexual contra mujeres cristianas registrados en casi todos los países de la región, estudiados por los investigadores de Puertas Abiertas. Esta vulnerabilidad y control son especialmente evidentes en la esfera digital, como señala nuestro informe. En culturas donde las mujeres y las niñas tienen poca privacidad y los hombres tienen la máxima autoridad en el hogar, el mundo digital es otra esfera de control y abuso doméstico. Las creyentes que mantienen su fe en secreto pueden encontrarse con altos niveles de control de sus vidas digitales a través de aplicaciones de vigilancia, como las diseñadas para que los maridos rastreen y controlen a sus esposas, y controles semanales o diarios de los teléfonos de los miembros femeninos de los hogares. Se ha informado de que estos métodos invasivos de vigilancia han dado lugar a formas de autocensura, en las que las mujeres optan por limitar o evitar los materiales cristianos en el hogar por miedo a ser descubiertas y a las graves consecuencias que podrían derivarse de ello. Si a través de esta vigilancia se descubre material cristiano, las consecuencias para las mujeres pueden ser terribles. Nuestra investigación cita, entre otros, el siguiente ejemplo. En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2022, aparecieron informes sobre María, una joven de 20 años de iraquí Kurdistán que fue asesinada por su tío y su hermano. Con decenas de miles de seguidores en las redes sociales, había sido durante mucho tiempo defensora de los derechos y las libertades de las mujeres, habiendo sufrido ella misma el matrimonio forzado a los 12 años. La joven era muy conocida por su activismo en Internet, lo que junto con su conversión al cristianismo y rebautizarse como María, se cree que fue una de las motivaciones de su asesinato. Esta es una parte de la vulnerabilidad que enfrentan mujeres y niñas en situaciones de persecución que ocurre principalmente en el contexto de ataques contra cristianos y sus comunidades en todo el mundo. Durante tales ataques se registran casos de violación contra mujeres y niñas, mientras que esposos y niños son asesinados. Las mujeres y niñas que se encuentran en desplazamiento forzado son especialmente vulnerables a agresiones sexuales, mientras que los hombres y niños a menudo son asesinados o resultan físicamente heridos. Esta problemática se presenta no solo en muchos países de África subsahariana, sino también en Oriente Medio y Asia, destacando en particular la situación de Myanmar. Un canto nos lleva al este de Europa, un canto de Rusia. Un tropario de la resurrección. Recomendaciones. Este informe demuestra que las comunidades cristianas en todo el mundo son especialmente vulnerables, ya sea como resultado de que sus estados colapsen bajo presión o busquen controlar la vida de todos los ciudadanos. Instamos a las instituciones internacionales y a los gobiernos a que actúen de acuerdo con las conclusiones de esta investigación. Presentamos las siguientes recomendaciones políticas, algunas de las cuales abordan directamente las cuestiones destacadas en este informe, mientras que otras sirven como principios e inspiración para la acción.
1. Comprometer o renovar recursos para construir la estabilidad en estados frágiles, garantizando que las necesidades y la representación de las minorías religiosas vulnerables y la importancia de la libertad religiosa se integran plenamente en estos esfuerzos. 2. Garantizar que en el próximo examen periódico universal de Nigeria, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se formulen recomendaciones para procesar a quienes atentan violentamente contra cristianos y otras personas, así como para proteger y reparar a esas mismas comunidades. 3. Promover e invertir en programas e iniciativas educativas que fomenten, preserven y refuercen la unidad entre los grupos religiosos de la región del Sahel, incluidos Burkina Faso y Malí, para contrarrestar las narrativas radicales y garantizar la cohesión social. 4. Trabajar por la abolición de las leyes y prácticas que restringen la libertad de religión o de creencias, tal y como se define en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidas las disposiciones sobre blasfemia y apostasía, para garantizar marcos jurídicos adecuados que cumplan las normas internacionales sobre libertad de religión o de creencias. 5. Pedir cuentas al gobierno de Irak por el trato hacia los cristianos y fomentar la construcción de una sociedad que promueva la libertad de religión o de creencias en la que puedan prosperar todos los iraquíes. 6. Instar al gobierno de la India, así como a los gobiernos estatales y a los funcionarios de las administraciones locales, a que aborden de forma proactiva el entorno de intolerancia, los discursos incitadores y posterior violencia contra las minorías religiosas y que condenen cualquier acto de violencia, discriminación por motivos de religión, emprendiendo sin demora acciones legales contra los autores. Esto debe hacerse para disuadir de nuevas violaciones de los derechos inherentes y evitar la impunidad. 7. Reconocer la preocupación por los derechos humanos en relación con la tecnología emergente, tomando la iniciativa en el desarrollo de normas internacionales y marcos éticos en torno a la exportación y el uso de dicha tecnología en todo el mundo. 8. Instar al gobierno argelino a retirar todas las advertencias, órdenes de cierre y procesos judiciales contra iglesias y otros lugares de culto y garantizar la reapertura inmediata de todas las iglesias cerradas y conceder permiso a todas las iglesias afiliadas a la EPA para que sigan utilizando locales alquilados como lugares de culto. 9. Condicionar el respeto de los derechos humanos de todas las minorías religiosas a cualquier ayuda internacional o acuerdo comercial, establecer mecanismos de control que garanticen que se respetan dichas condiciones, encargar estudios que exploren cómo puede utilizarse el comercio para promover los derechos humanos. 10. Promover y proteger la libertad de religión y de creencias como prioridad principal en la política exterior y el compromiso diplomático tanto bilateral como multilateral, especialmente a través del Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos. Sobre Puertas Abiertas España. Puertas Abiertas España forma parte de una red mundial que lleva más de 65 años apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en más de 60 países. Puertas Abiertas fue creada por un misionero neerlandés llamado Anne van der Bilg, también conocido como el hermano Andrés. Inicialmente se centró en el apoyo a la Iglesia en la Unión Soviética, pero hoy en día el trabajo de envío de Biblias, de ayuda, de formación y capacitación para la subsistencia y la propugnación de los derechos humanos se han convertido en el fundamento de nuestra labor. Como entidad que trabaja con algunas de las comunidades más vulnerables de todo el mundo, Puertas Abiertas conecta su experiencia sobre el terreno, la información de primera mano y su experiencia en la evaluación de necesidades con su labor de propugnación de los derechos y libertades. Es de esta manera que Puertas Abiertas se convierte en la voz de quienes tienen mayor necesidad, a la vez que advierte a los responsables políticos de las tendencias crecientes y las emergentes.
La lista mundial de persecución publicada anualmente desempeña un papel importante en el trabajo de los derechos y libertades religiosos de Puertas Abiertas, destacando los países que más preocupan y las principales tendencias emergentes. No solo ofrece una panorámica relevante de la libertad religiosa en todo el mundo, sino que también profundiza en la investigación y el análisis de los factores que impulsan la persecución y la discriminación. Si es usted un diputado, funcionario, trabaja en una ONG o para los medios de comunicación y quiere más información sobre lo que ha leído o necesita un informe de cualquier tipo sobre la persecución a los cristianos en todo el mundo, contacte con el equipo de Puertas Abiertas España enviando un correo electrónico a comunicaciones@puertasabiertas.org. Propugnación de los derechos y libertades. Puertas Abiertas es una ONG global que opera en más de 70 países desde hace más de 68 años con un llamamiento a fortalecer lo que queda. El trabajo de Puertas Abiertas en materia de defensa y propugnación de los derechos y libertades apoya a los cristianos protegiendo y promoviendo la libertad de religión o creencia, tal y como se define en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto abarca tanto las creencias privadas como la práctica pública. Los equipos globales de Puertas Abiertas trabajan en 3 ámbitos principales: a nivel internacional, en las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como en colaboración con otras ONGs e instituciones internacionales; a nivel nacional, en las legislaturas y con los gobiernos nacionales de todo el mundo; localmente, ofreciendo apoyo legal y formación en derechos humanos a los cristianos perseguidos en todo el mundo. El equipo de Puertas Abiertas cuenta con colaboradores locales sobre el terreno que se encargan de proporcionarnos la información más reciente y actualizada que nos permita defender en el ámbito público a los más perseguidos. La lista mundial de la persecución nos permite discernir las tendencias mundiales, destacar las áreas de preocupación nuevas y emergentes e identificar dónde nuestro trabajo ha marcado la mayor diferencia. Los datos de la lista mundial de persecución siguen siendo una fuente de información fiable y creíble sobre la persecución de los cristianos en todo el mundo, y con frecuencia se hace referencia a ellos en los medios de comunicación, así como en informes y debates parlamentarios. Por último, os leeré la metodología de investigación. Puertas Abiertas está comprometida con el más alto nivel de investigación e información. La lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas, que se elabora anualmente, es el resultado de un seguimiento intensivo realizado durante todo el año por la unidad de investigación de World Watch de Puertas Abiertas. Hemos trabajado diligentemente a lo largo de los años para crear un sistema de clasificación que refleje con precisión la persecución de los cristianos en todo el mundo, dando como resultado una clasificación compleja y matizada que goza de la confianza de todo el mundo. El periodo de referencia para la lista mundial de persecución de 2024 fue el de 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023. La unidad de investigación de World Watch de Puertas Abiertas trabaja con investigadores nacionales y sus redes en los países para recopilar datos detallados sobre la naturaleza de las diversas presiones y violencia a las que se enfrentan las comunidades cristianas en todo el mundo. Las contribuciones de expertos externos se utilizan para cotejar los resultados. Debido a la naturaleza de la persecución, muchos incidentes, especialmente en países como Corea del Norte, China, Libia y Myanmar, no se denuncian. Esto significa que es probable que los resultados no reflejen el alcance real de la persecución cristiana. Sin embargo, Puertas Abiertas ha optado sistemáticamente por subestimar en lugar de sobreestimar para garantizar los más altos niveles de credibilidad y precisión.
Los datos recogidos abarcan la libertad de religión de los cristianos en sus ámbitos privado, familiar, comunitario y nacional de la vida y la libertad de religión de la Iglesia. Estas 5 áreas comprenden lo que se denomina el componente de presión, es decir, no violento de la persecución, la violencia contra los cristianos, lo que se denomina el elemento de ataque de la persecución se mide por separado. Aunque la violencia contra los cristianos sigue siendo la forma más llamativa de persecución, la presión es la forma más definitoria de persecución para los cristianos en muchos países de la lista mundial de persecución. Para cada país encuestado se asignan las puntuaciones de las 6 categorías y luego se suman para determinar una puntuación sobre 100 posibles. Estas puntuaciones determinan la clasificación de un país en la lista mundial de persecución. Además de la investigación primaria, los datos secundarios recopilados de fuentes académicas, medios de comunicación fiables y ONGs se cruzan con la investigación primaria para garantizar el estudio más amplio posible de los datos disponibles y el resultado más fiable. También se cuenta con la colaboración de académicos y expertos independientes. Estos métodos han sido auditados de forma independiente por el Instituto Internacional de Libertad Religiosa para garantizar niveles de precisión, transparencia y coherencia máximos. Definición de cristiano utilizada en este informe es cualquiera que se autoidentifique como cristiano o alguien que pertenezca a una comunidad cristiana tal y como se define en los credos históricos de la Iglesia. La definición de persecución utilizada en el análisis de la lista mundial de persecución es cualquier hostilidad hacia una persona o comunidad por su identificación con Cristo. Esto puede incluir actitudes, palabras, acciones hostiles hacia los cristianos. Esta amplia definición incluye, pero no se limita a restricciones, presión, discriminación, oposición, desinformación, injusticia, intimidación, maltrato, marginación, opresión, intolerancia, infracción, violación, ostracismo, hostilidades, acoso, abuso, violencia, limpieza étnica y genocidio. Por último, comentaros que difundáis este vídeo y que tenéis el enlace al documento en la cajita de descripción de este mismo vídeo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et not dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitia et insidias diaboli est oppressirium imperet illide
celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina